Hola, hola, mis buenos amigos y compañeros de lectura de la palabra de Dios, y seguimos leyendo ahora Hechos capítulo 27 y continuamos con la nueva versión internacional, ¿verdad? Así que gracias a Dios porque tenemos su palabra. Y Hechos capítulo 27 tenemos grandísimas y maravillosas experiencias y enseñanzas. Yo no sé cuántas veces tú te has sentido víctima de las circunstancias, víctima de que estás a merced de no solamente personas, circunstancias y aún de la naturaleza. Y aquí vamos a encontrar el viaje de Pablo en barco a Roma, y vamos a encontrar cómo Pablo se enfrenta a la naturaleza y a tempestades y a situaciones con los soldados romanos y con los marineros y con el dueño del barco. Y bueno, si tú te has sentido víctima, espero que te hayas salido vencedor, porque no debemos sentirnos víctimas de las circunstancias. Tenemos capacidad de decisión, pero sobre todo tenemos un gran Dios que podemos clamar a Él y esperar en Él. Así que nada de victimismo, nada de victimismo. Hechos capítulo 27. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Así que estaba Pablo y algunos presos, y había un grupo de soldados. Centurión, pues como dice la palabra, es el jefe de 100. Pero yo en lo personal no creo que hubieran 100 soldados, porque los barcos de aquel entonces pues eran unos barquitos pequeños, y había marineros y había carga que llevar, y pues para que el viaje fuese rentable había un comercio. Así que yo pienso que no habían muchos soldados que estuvieran custodiando, que no hubieran 100 soldados. Bueno, subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia. Provincia de Asia es Turquía. Y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Aristarco, ya en algunas cartas, y aún mismo en Hechos, hay historia de Aristarco, que es un cristiano de talla, una talla alta, de carácter, de firmeza. Y aquí estaba Aristarco acompañando a Pablo. Y a Lucas también. Al día siguiente hicimos escala en Sidón. Sidón todavía es la costa de Israel, ¿verdad? Y Julio, con mucha amabilidad, que era el centurión, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Así que Pablo tenía muy buen testimonio, y Julio tenía mucha confianza en él. Así que, acompañadito de alguna pequeña guardia personal, permitió que Pablo pudiera ser atendido, ¿verdad? Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, protegidos por la isla de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Así que en aquellos tiempos no había mucho conocimiento de navegar contra el viento. Contra el viento no había mucho conocimiento. Si tienes por ahí algún marinero cerca de ti, algún capitán de barco, es interesante conocer esos detallitos de los barcos. Así que, pues bueno, después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Ahí el centurión encontró un barco de Alejandría, una capital importante de Egipto, que iba para Italia, y nos hizo subir a bordo. Dejaron un barquito, se subieron a otro. Durante muchos días la navegación fue lenta. ¿Por qué? Pues era contra el viento. Así que pues iban buscando, y ciertas horas también del día es cuando los vientos podían permitir que bajara. Así que el viaje fue muy lento. Y a duras penas llegamos frente a Nido, como el viento nos era desfavorable para seguir
el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Quiero decirles que no sé en qué año se logró encontrar una técnica para poder viajar contra el viento. O sea, una tecnología, ¿verdad? Pero en ese entonces creo que no había esa tecnología y por eso pues estaban batallando muchísimo más. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advierte del ayuno, seguramente porque había peligro de que el barco naufragara y bueno, no debían de tener nada en el estómago a la hora de nadar. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso a Pablo, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Entonces Pablo dio un buen consejo, pero claro, como él no era experto navegante, como él no era capitán, pues el centurión se le hizo fácil. No, Pablo, ya no, lo que tú dices no vale la pena hacerte caso. Y el timonel y el dueño decía: sí, vámonos. Y pues que siguen. Como el puerto no era adecuado para invernar, porque los viajes eran por temporaditas, invernar era pasar el invierno, porque no había vientos favorables, como ya les he comentado. La mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno, ¿verdad? Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, con un vientecito suave del sur. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco se quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Les repito, no había tecnología para navegar contra el viento, como lo existe ahora en barcos de vela, por supuesto. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Dicen que hoy en día existen barcos encallados en ese lugar. Realmente Lucas hizo un trabajo excelente como historiador. Quizás en algún momento en el siglo XIX, gente disque estudiosa y conocedora decía: no, lo que dijo Lucas no es cierto. Sin embargo, al paso de los años, se ha demostrado que el trabajo histórico que hizo Lucas fue excelente. Bien, al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. La carga, el dinero tirado por la borda, porque primero es la vida antes que. Así que aligeraron el barco. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco, o sea, cosas de instrumentos pesados que habían allí. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, también en la noche, no aparecía ni sol ni las estrellas en el día, en la noche, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvar. O sea, ya de plano estaba fuertísimo la situación que estaban viviendo. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que sin comer porque, les digo, a la hora de caer en el mar hay más posibilidades de salvarse con una panza vacía que con una pancita llena. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así que habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pablo les dice eso no para recriminar, sino solamente para resaltar lo que venía enseguida y que le hicieran caso.
Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Nadie. Solo se perderá el barco. Wow, ¿y con qué seguridad podía decir Pablo eso? Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador. Pues Pablo también tenía miedo. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que todo mundo iba a conservar la vida. Dios estaba ahí de por medio. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Y no lo sabía todo. O sea, vino el ángel, le dio información importantísima, pero hay detalles en alguna isla. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar. ¡Oh, qué tremendo! Mar Adriático. Cuando a eso de la medianoche, los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda, presintieron por lo que viene enseguida. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad, menos. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa, por la parte de atrás del barco, y se pusieron a rogar que amaneciera, a rogar a Dios, ¿verdad? En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo, o sea, para reforzar más anclas. Pero les advirtió al centurión Pablo y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Marineros son los que pueden manejar el barco y es muy importantísimo para que toda la gente se salve. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Estaban a punto, ahora sí le hicieron caso a Pablo, ahora sí. Pero Pablo tuvo que decir: acuérdense que les había dicho. Pero bueno, ahora vino un ángel del Señor y me habló. Estaban a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Puso ejemplo, Pablo. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. 276 personas en el barco. Oye, pues eran bastante y bueno, a lo mejor sí habían 100 soldados y el centurión, tal vez. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Ya, totalmente, lo que seguía, lo que quedaba del trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa, el frente, se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa, la parte de atrás, se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Es que la ley romana era muy estricta. Si un soldado romano perdía un preso, pagaba con la muerte. Así, tremendo. Entonces, pues dijeron: pues los matamos y entregamos el cadáver. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Bendito sea Dios. Dios protegiendo la vida de su siervo y el amor también a ese resto de personas. Mi hermano, mi hermana, no caigamos en victimismos. Somos víctimas, sí, a veces, de la injusticia, de poderosos, de corruptos, ¿verdad? En el gobierno, en la religión, en los jueces.
y en otras circunstancias. Pero no caigamos en victimismo, ¿verdad? Busquemos a Dios, busquemos la sabiduría de Dios y Dios nos va a señalar el caminito a seguir. Que Dios te bendiga y te guarde, mi hermano. Dios te guarde. Nos vemos en la próxima.